En este video te guiaré en la segunda parte de tu proyecto demostrativo, denominado Desarrollo de la problemática. Veamos en qué consiste. Una vez que ya tienes aprobado tu tema y esperando que hayas analizado la relación con las materias y módulos formativos, más la realización de tu cronograma de actividades junto a tu tutor, recuerda, esto ya lo analizamos en el video anterior. Estás listo para avanzar a la siguiente parte, desarrollo de la problemática. Veamos. De igual manera, analicemos este gráfico que nos proporciona el documento del Ministerio de Educación. Aquí vemos nuevamente que la parte central, que es el desarrollo de la problemática, tiene 3 fases a ejecutar para esta semana. En la parte de arriba tenemos resolución de tareas planteadas, en la parte de abajo derecha retroalimentación de avance con docente y finalmente actualización del proyecto. Veamos qué nos dice cada una de estas fases. Vamos por la primera, resolución de tareas planteadas. En esta parte, una vez que ya tenemos nuestro tema, vamos a relacionarlo con nuestra figura profesional y crear una o varias preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, si tu tema es diseño de una alarma microprocesada y has relacionado con temas como sistemas microcontrolados, electrónica digital, matemáticas para los cálculos de resistencias, etc., podrías generar preguntas de opción múltiple, como esta. ¿Qué características contiene un microcontrolador? Por ejemplo, tú tendrás que colocar las opciones, por eso se llama de opción múltiple. Podrás colocar 4, 3, 4 o 5 opciones en esta pregunta. Claro que dentro de estas opciones tiene que estar la respuesta correcta que luego, después de tu análisis, tendrás que responder esta pregunta, ¿sí? Puedes optar por una sola pregunta o varias preguntas, de acuerdo a tu tema. Y repito, a la relación que hayas hecho con algún módulo formativo. Luego de esto viene lo más importante, que es empezar a desarrollar y demostrar la factibilidad de tu proyecto. Es decir, empezar a construir los gráficos, planos eléctricos, diseños, programas de control, algoritmos, etc. Además de explicar claramente, con tus palabras, su funcionamiento y aplicación. En fin, toda la parte técnica que involucra tu proyecto. Recuerda, todo este material serán parte de tu portafolio y constarán como anexos de tu proyecto. No olvides colocar las fuentes de donde obtuviste la información, es decir, la bibliografía. Esto es muy importante ya que todo este trabajo debe ser de tu autoría. No puedes copiar textualmente la información que encuentres, ya que eso sería plagio. Lo puedes utilizar como material de consulta, para que puedas construir tu idea y demostrar el funcionamiento. Ahora veamos la siguiente fase, que sería retroalimentación con el docente. En esta fase, el docente designado para acompañar el desarrollo de tu proyecto debe brindar retroalimentación sobre los avances de tu trabajo. Estos aportes, correcciones o sugerencias del docente deben constar en el portafolio de los estudiantes para el monitoreo de este. El estudiante debe incorporar un escrito de máximo 2 páginas en donde se describan las observaciones y correcciones, tal como se indica en la estructura del proyecto, donde constan la cantidad de palabras y que te indicaré luego. Y la última fase de esta parte sería actualización del proyecto. Esta fase se refiere simplemente a la incorporación de todos los comentarios, cambios y correcciones que te ha indicado el guía tutor para tu proyecto, hasta llegar al producto final. Para finalizar con esta parte, vamos a analizar la estructura de la segunda parte. Veamos. Al igual que en el video anterior, vemos aquí la segunda parte que hemos analizado con cada una de las fases. Si nos fijamos en la primera fase, nos dice que el número de palabras no aplica, ni tampoco el número de páginas, porque esto, recordarán, es un anexo que van a adicionar a su portafolio. Es toda la parte técnica, toda la parte de gráficos, planos, programas, etcétera, que usted va a hacer de su proyecto.
Esto lo incorporará como un anexo a su portafolio. Vamos con la siguiente fase, donde dice revisión de avances con docente y retroalimentación. Aquí dice se revisa los avances del proyecto con el docente responsable. El estudiante debe registrar las observaciones y describir brevemente las acciones a realizar para solventarlas. Esto tiene que tener una extensión de 700 palabras máximo, es decir, más o menos unas 2 páginas. Es importante que usted aplique aquí las técnicas de lengua y literatura, ¿sí? Es decir, materias del tronco común, al elaborar esta redacción para esta parte de aquí. Y no solo aquí, sino en todo el documento. Trate de hacer una buena redacción con buena ortografía, ¿sí? Y que esto sea un trabajo muy claro y preciso en su explicación. Veamos la siguiente parte, la siguiente fase, que es la actualización del proyecto. Aquí tampoco no aplica el número de palabras y no aplica la referencia de páginas. En este caso, usted simplemente tiene que acomodar, actualizar su proyecto con las indicaciones que se les haya dado en la fase anterior. ¿Sí? Aquí simplemente es una parte donde tiene que actualizar su proyecto nada más, corregir los cambios, corregir alguna situación que le haya dicho o indicado su tutor. Y por último, respuesta a pregunta teórica de opción múltiple. Recordarán que se les había pedido en la primera parte, en resolución de las tareas, elaborar una pregunta de opción múltiple. Pues ya en esta parte usted tendría que ya contestar esta pregunta, ¿sí? Pero siempre y cuando es necesario que usted acompañe esta respuesta con la referencia de consulta para llegar a la misma. Es decir, cómo obtuvo esa respuesta, qué relacionó, dónde investigó, ¿sí? Cómo hizo para crear la pregunta y para obtener la respuesta. Toda esta información usted tiene que explicarla en 200 palabras máximo, es decir, en una media página. Y con esto terminaríamos el documento de la segunda parte, que debería incorporarse a la primera que ya vimos la semana anterior. Con esto concluimos la segunda parte, sin antes invitarte a que no te pierdas los siguientes videos donde explicaremos las 2 últimas partes de tu proyecto demostrativo. Para eso, suscríbete y activa la campanita para que te indique el momento en que suba el tercer video. Suerte en el trabajo de esta nueva semana y nos vemos la próxima.